Bienvenido a ejemplo de uso de las propiedades de triángulos equiláteros para determinar información sobre triángulos. Entonces aquí queremos determinar el valor de x. Lo primero que debemos notar es que tenemos un triángulo equilátero, lo que significa que los tres lados son congruentes. Y a partir del teorema del triángulo equilátero, sabemos que si el triángulo es equilátero, también es equiangular. Lo que significa que cada uno de estos ángulos son congruentes y, por lo tanto, tienen la misma medida. Entonces, si sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Bueno, si sabemos que los ángulos son congruentes, eso significa que podemos dividir esto entre 3 para determinar la medida de cada ángulo. 180 grados divididos por 3 nos dará 60 grados para cada uno de estos ángulos interiores. Entonces ahora podemos determinar el valor de x. Entonces vamos a tener 4x menos 8, es igual a 60. Entonces ahora agregaremos 8 a ambos lados de la ecuación. Entonces 4x es igual a 68. Y ahora dividiremos ambos lados entre 4 para determinar el valor de x. Entonces tenemos x es igual a 17. Veamos otro ejemplo. Aquí queremos determinar el valor si el valor de y. Avancemos y comencemos con el valor de, y ya que es muy similar al último problema. Nuevamente tenemos un triángulo equilátero, lo que significa que también es equiangular. Entonces cada uno de los ángulos debe tener una medida de 60 grados. Entonces 5 y más 2 deben ser 60. Así que restaremos 2 en ambos lados. Eso nos dará 5 años. Es igual a 58. Divide ambos lados entre 5. Esto no va a salir tan bien como el ejemplo anterior. 58 dividido por 5. Serán 11 y 3/5, o como decimal sería 11.6. Ahora hablemos de determinar el valor de x. Ahora para determinar el valor x, ya que todos los lados tienen la misma longitud, si este lado tiene la longitud de 41, este lado aquí también debe tener una longitud de 41. Entonces la ecuación para determinar el valor de x sería 2x más 29 igual 41. Y ahora tenemos nuestra ecuación básica de 2 pasos. Nuevamente, restaremos 29 en ambos lados. Entonces tendremos 2x a la izquierda. 41 menos 29, eso nos dará 12. Divide ambos lados entre 2. Entonces x es igual a 6. Entonces tenemos x es igual a 6, y es igual a 11 y 3/5. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.